¿Qué tal amigos de Pláticas Caninas? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo la entrega de el mejor de exposición del joven de exposición, es decir, en la Mundial de Zagreb, vamos a decirlo así, la segunda presea más cotizada. Estos son perros que están entre lo que son los cachorros y lo que son los adultos y que representan a los 10 grupos. Vemos ahí un Chow Chow manejado por un oriental, que en lo personal siempre fue mi favorito. Dálmata, Setter Gordon también muy bonito, con correctas proporciones. Perro de aguas españolas, una raza que me encanta. Poodle Toy negro. Azawak, una raza bien difícil. Sin embargo, vemos este perro bastante sólido. Y moviendo al antiguo pastor inglés. Perro bastante bien proporcionado, con su movimiento típico, un perro pausado, no es un perro que debe de moverse de manera rápida. La verdad es que este manejador hizo muy buen trabajo. Ahí lo vemos llegando también de manera muy apropiada. Y alrededor. Pónganme aquí en los comentarios, amigos, cuál es el que les gusta, cuál es su favorito. Mastín tibetano, también muy bonito. Si no me equivoco, este manejador es italiano. Asumo que el perro también. Un perro en condiciones, un perro que se mueve. Un perro correcto. Al menos de lado, como lo estamos viendo ahí. Lo vemos bastante bien aplomado de adelante, de atrás. Ahí corrige el frente. Me da la impresión desde este punto de vista que está un poquito estrecho de enfrente, pero bueno, no tuvimos la ocasión de verlo de frente. Pero un perro que se mueve bastante bien, bastante competitivo, con buen temperamento y con mucha prestancia. Bedlington Terrier representando el grupo número 3. Como saben ustedes, de los pocos terriers que se hacen con tijera, de los pocos miembros del grupo número 3, ahí le maneja muy bien el frente, lo arregla y lo deja bastante bien, con discreción. La verdad es que esa llegada frente al juez fue magistral. Ahora el Dachshund, me parece ser que este es un miniatura, sino es que un rabbit de la variedad de pelo de alambre. Recordemos que los Dachshunds vienen en 3 variedades: pelo corto, pelo largo y pelo de alambre, como es el caso de este perro que porta la cola baja, que se mueve bastante bien, un perrito correcto, simpático. Ahora el Chow, vean nada más qué bonito se mueve, lleva bien la cola, no tiene máscara, más sin embargo la cabeza, al menos desde aquí, se le ve bastante bonito, llega bastante bien y creo que es un contendiente fuerte a ganar esta competencia. Si tú eres experto de la raza o experto de alguna de estas 10 razas que estamos viendo aquí, me interesa de sobremanera tu opinión. Aquí vemos un dálmata en su versión hígado. Sabemos que solo hay 2 colores en esta raza, blanco y negro y blanco hígado, como es el caso de este perrito joven que se mueve con bastante prestancia. Aparentemente es una hembrita bastante correcta por donde la veas. Gordon Setter, un perrito que se le nota lo joven, pareciera que es un poquito más joven que los demás, o que es de esas líneas que maduran más tardíamente. Sin embargo, aquí lo vemos moviendo con bastante prestancia, dejando bien la espalda, la cola bajo control y la manejadora sacándole bastante provecho. Este perro también me gustó mucho. Me encanta a mí esta raza, una raza compacta,
Una raza que funciona muy bien en el agility. Yo tuve la ocasión de manejar algunos de estos hace algunos años, cuando recae en México, pero vean qué bonito está el perrito. Pienso que este se merece una rebanada del pastel. Recordamos que en este mundial solo se estaban colocando del 1 al 3, lo cual pues agiliza un poquito las cosas. Pudo negro también muy bonito. Como sabemos, en los pudros los negros se caracterizan por tener las mejores texturas. Y aquí vemos este perro que se presentó de manera sensacional y alegre, contento de estar aquí. Y vamos a ver qué tal el Azawak. Como ya les decía, esos perros tienden a la timidez al ser una raza tan primitiva, pero vamos a ver qué tal se mueve en esta ocasión. Ahí lo vemos moviéndose bastante bien, aparentemente portando bien las orejas, bonito cuello, lindo perro, pecho profundo para la edad, pero como pueden ver, un perro bastante serio, a diferencia del Chow, del perro de aguas, que son perros pues más expresivos, ¿no? La señora Jasna Matejic, si no me equivoco, de Croacia, está ya moviendo al último de estos 10 y en breve sabremos quiénes son los ganadores. Alrededor una vez más, uno a la vez. Vemos cómo el manejador se lo toma con calma, sin prisa, lo lleva lento, buscando ese paso de oso que esta raza debe tener. Lo vemos bastante bien, me gustó mucho este perro también. Mastín tibetano. Beglinton Terrier. Varios colores en esta raza. Recordemos que hay azules, plateados. Me parece ser que hay uno que es hasta chocolate. Y hay unos que tienen puntos tan también. Se ven poco. El color típico es el azul o el blanco. Aquí vemos el Dachshund haciendo un círculo de acuerdo a su tamaño. Algo muy importante que el manejador debe tener en cuenta: no se puede hacer un círculo del tamaño de un gran danés cuando se tiene un chihuahueño. Aquí vemos el Chow, perro también que se mueve bastante pausado, deja la cola bien, muy bonito. Dálmata. Ahora sí que la raza local, vemos ahí en el logo de la mundial, la raza croata por excelencia, perdón. Gordon Setter, raza inglesa, uno de los 4 setter que pertenecen al grupo número 7. Perro de aguas español con un color muy particular, este perro chocolate con las patas blancas. Poodle Toy. Azawak. La verdad es que me está gustando mucho este perro, mírenlo ahí, qué bien va, qué bien lo maneja la muchacha y lo hace ver bastante bien. Y bien, un último vistazo. La juez llama a los secretarios de juez, que en este caso eran los maestros de ceremonias, con las iPad en donde se estaban vaciando los resultados, y toma, me parece ser que la moña grande, y señala al Beglinton Terrier.
el cual se lanza a dar una pequeña vuelta de honor. Pero no me quedó claro si fue el tercer lugar. Ahorita parece ser que lo vamos a ver. Pultoy. Sí, fue el tercero y el tercero y el segundo. Y ahora el mejor joven de exposición de la Mundial de Zagreb 2024 es para el Chau Chau. Ahí vemos al manejador festejando, siendo humano y abrazando, saludando a sus amigos que estaban allá en las mesas, seguramente sus jueces coterráneos, y siendo todo felicidad. Lo felicitan y ahora lo vemos en el podio. Espero les haya gustado mi video, amigos. No olviden suscribirse y les recuerdo que lo mejor está por venir.